Bueno, las máquinas eléctricas, si bien es cierto, son dispositivos, sistemas electromecánicos, tienen su nombre pues porque utilizado como motor, que vendría siendo su uso más común, recibe energía eléctrica y produce energía mecánica. Sin embargo, en el interior, ¿no? Poca gente conoce, o más bien dicho, la gente que en un momento dado se dedica a esto, la gente que se dedica a esto sabe que en el interior se llevan a cabo procesos electromagnéticos. Dicho de otra forma, o dicho de manera científica, un motor eléctrico en realidad es un sistema electromagnético, ¿no? Pero para usos productivos, ¿no? Y por ello el tema, ¿no? Que es la conversión de energía electromecánica, tiene que ver precisamente con el hecho de que qué es lo que vemos que entra y qué es lo que vemos que sale, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá, donde dice que el flujo de energía como motor inicia con un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Como el que nos suministra energía a nosotros y llega hasta la casa, y va en una trayectoria pues de izquierda a derecha. Tenemos el sistema eléctrico, la máquina eléctrica en la parte intermedia, y en la salida tenemos un sistema mecánico. Es tan simple como el hecho de que en casa tenemos una licuadora que recibe energía eléctrica y ese movimiento mecánico pues va a licuar, va a batir, va a moler ciertos elementos comestibles. Pero en el caso de funcionar como generador, ¿no? Porque finalmente los generadores aquí, como vemos el generador eólico, son pocos considerando la cantidad de motores que se compra y se vende a diario en todo el mundo, ¿no? La cantidad de generadores son pocos, pues porque para producir la energía que consumen muchos motores de potencia fraccionaria, pues se necesita un alternador, dos, tres, cuatro o un ciento de ellos, comparado con millones de motores, ¿no? El autor Richardson de máquinas eléctricas señala que simplemente en un automóvil de la Mercedes-Benz, ¿no? Existen hasta 60 motores. Francamente perdí la cuenta considerando los que son más utilizados en la mayor parte de automóviles, ¿no? Pero pues en ciertas marcas de autos de alta gama pues hay hasta limpia faros, ¿no? E incluso motores para los vidrios eléctricos y pues para el quemacocos, ¿no? Cosa que en un auto convencional pues se omiten muchos de ellos. Bien, entonces como generador el flujo de energía va desde la parte mecánica produciendo energía eléctrica. Por ello tenemos, ¿no? Como título pues conversión de energía electromecánica. Pero ya en el interior, ya considerando pues qué sucede al interior trabajando como generador o como motor, pues por una parte tenemos aquí la energía mecánica misma, ¿no? Que va a producir a través del par, como le llaman ahora muchos, el torque, el par torsor, una fuerza, ¿no? Mecánica que va a producir energía eléctrica, no directamente, va a producir un fenómeno electromagnético. Entonces tenemos una fuerza mecánica que va a producir un fenómeno electromagnético por la interacción de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, en la parte intermedia, ¿no? Aquí tenemos como generador, como principio la energía mecánica, en la parte intermedia, ¿no? Energía electromagnética, y en la parte eléctrica, pues gracias a los fenómenos de la ley de Laplace, ¿no? Que nos va a ser de enlace entre lo mecánico y lo electromagnético, y posteriormente de lo electromagnético a lo eléctrico tenemos la ley de Ampère y la ley de Faraday, la ley de inducción, ¿no? Y la ley de fuerza magnetomotriz, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de vueltas por la intensidad que nos va a producir intensidad de campo eléctrico multiplicado por una constante de construcción, que en este caso es una distancia. Y por el otro lado tenemos tensión eléctrica, que es producida por la cantidad de vueltas que tenga el devanado de la máquina eléctrica, y el diferencial de flujo respecto al tiempo. ¿Cómo va a cambiar el flujo respecto al tiempo? ¿No? Como motor, pues simplemente la energía eléctrica, ¿no?
va a producir estos fenómenos electromagnéticos y finalmente vamos a tener una salida mecánica. En el caso del transformador, pues no hay salida mecánica, simplemente vamos a tener estos fenómenos electromagnéticos, ¿no? Y ahí los tres tipos de dispositivos, ¿no? En este caso el transformador como dispositivo y máquinas eléctricas, generador y motor. Bien, la máquina elemental, dicho sea de paso para explicar lo que es la conversión de la energía electromecánica, la máquina elemental consta de elementos simples que interactúan por medio de los fenómenos electromagnéticos descubiertos por los científicos Oersted, Volta, Faraday y otros tantos más, que finalmente dichos fenómenos fueron sintetizados mediante las ecuaciones de Maxwell. Bien, la máquina elemental, o como operan la mayoría de máquinas eléctricas, incluso las más modernas, incluyendo los motores brushless actuales, pues constan de elementos estáticos y un elemento giratorio, ¿no? Siendo que en ambos existe un circuito eléctrico o un circuito magnético. Digo, para el caso, por ejemplo, de los motores brushless o de los motores de imán permanente, pues en esa parte donde están los imanes permanentes, pues no existe un circuito eléctrico, más hay efectos magnéticos debido precisamente a los imanes permanentes, ¿no? Bueno, la máquina elemental propiamente dicho, como está descrita en esta parte, consta de un elemento estático, conocido como estator, es obvio el nombre, y el elemento giratorio conocido como rotor. El elemento giratorio en ocasiones, ¿no?, suele tener un circuito eléctrico. Aquí es ejemplificado por estas dos letras y una sola espira, ¿no?, de alambre. La armadura. Nótese que los vocablos estator y rotor se refieren a elementos mecánicos, a elementos tangibles y a elementos que en un momento dado o giran o están estáticos. En cambio tenemos dos términos: campo, por el campo magnético, y armadura, ¿no? Se suele llamar de esa manera, el circuito de armadura, o también conocido como el circuito de campo, sí, y el circuito de campo como el circuito de excitación, y el circuito de armadura como el inducido, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones la armadura va a estar girando, como en la máquina elemental que vemos acá. Ahí la armadura está girando, y en otras ocasiones la armadura va a estar fija y el campo va a ser giratorio, como el caso de los alternadores grandes, ¿no?, que son los que nos proveen de energía eléctrica en este mundo moderno. Los dos circuitos eléctricos son independientes, no hay conexión eléctrica entre ellos. La interacción es por medio de un circuito magnético. Los elementos que van a conducir el circuito magnético es precisamente este. El elemento conductor del circuito magnético es este núcleo, que aquí se pinta de manera sólida, y sin embargo está formado por muchas chapas metálicas aisladas magnéticamente entre sí, y eso se hace para evitar, o más bien dicho, para hacer una sumatoria del flujo, porque pues por cada laminilla va a circular parte del flujo. Eso evita que exista lo que se conoce como histéresis, y también las conocidas como corrientes de Eddy o corrientes de remolino. Bueno, entonces de este lado tenemos el circuito de campo y de este lado el circuito de armadura. Y acá, donde las líneas de flujo magnético se observan, es el espacio de aire o entrehierro.
En el caso del transformador no hay elementos giratorios, pero sí existen dos circuitos. En el caso del transformador convencional, monofásico, hay un devanado primario y uno secundario. No hay conexión eléctrica entre ambos y el elemento que los une es el núcleo ferromagnético, que va a hacer que circule ahí precisamente líneas de flujo magnético que van a hacer el enlace entre este circuito y este otro. Los fenómenos electromagnéticos que se llevan a cabo en las máquinas eléctricas, propiamente dicho, se pueden describir en los siguientes enunciados. Por Hans Christian Ørsted, danés: todo conductor por el que circula una corriente eléctrica origina en sus proximidades un campo magnético, ¿no? Con ello, hoy día se aprovecha este fenómeno, por ejemplo, en los amperímetros de gancho, los cuales hacen una medición del campo magnético que circunda un conductor eléctrico, ¿no? Y con la medición de este campo, por medio precisamente de un elemento ferromagnético como es la pinza del amperímetro de gancho, pues se tiene una estimación de la corriente eléctrica que circula por ese cable. Obviamente no es una medición tan precisa. Los amperímetros de gancho suelen tener una precisión de 1 amper. Obviamente los amperímetros de gancho están calibrados para medir hasta 1000 amperes en el caso de los amperímetros convencionales de mano. Y gracias a eso se aprovecha ese fenómeno electromagnético. Por Michael Faraday, descrito: en todo conductor que se mueve en el interior de un campo magnético se induce una tensión. Vaya, y la velocidad con la que se mueva ese conductor va a producir una mayor inducción. Es lo que se conoce en el vocablo de las máquinas eléctricas como el voltaje de velocidad o fuerza contraelectromotriz o tensión inducida, FEN inducida. En algunos casos le llaman también contravoltaje, contraFEM, ¿no? Dependiendo de quién haga la descripción, vamos a encontrar una muy buena cantidad de nombres para este mismo fenómeno. Finalmente, ya enlazando el circuito magnético con la fuerza mecánica, tenemos la descripción que hace Pierre-Simon Laplace, francés: todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos un conductor por el que circula corriente eléctrica. Y si por él circula corriente eléctrica, obviamente, nos vamos al principio 1, va a formar un campo magnético. Entonces, aquí tenemos la famosa ley de atracción y repulsión del circuito magnético. Si por ese circuito eléctrico circula corriente eléctrica, vamos a experimentar la formación de un campo magnético. Y si ese campo magnético lo intentamos meter a otro campo magnético, pues va a existir una repulsión y una atracción también. Porque pues por un lado en un campo magnético se van a formar polos norte y sur. No existe el unipolo, ¿no? Siempre vamos a observar la dualidad en un campo magnético de líneas que van de norte a sur. Entonces, si en ambos campos vamos a tener líneas de flujo magnético, estas van a repelerse y va a existir obviamente una fuerza, ¿no? Y dicho sea de paso, estos tres fenómenos son observados en las máquinas eléctricas rotatorias. Por ello, la ley de inducción de Faraday, descrita de manera gráfica y matemática, nos dice lo siguiente: si por la armadura o por esta espira que está girando, si por esta espira se hace circular una corriente eléctrica, considerando que hay líneas de flujo magnético que van de este polo norte a este polo sur, pues va a existir
una atracción y una repulsión debido a la interacción de estos dos campos magnéticos. Uno, el del campo que va de norte a sur, que está estático, y otro, el de la armadura que está girando en el interior, ¿no? La tensión eléctrica, dice aquí, inducida en esta espira en el interior, es directamente proporcional a la velocidad de giro, a la longitud que esta espira esté en contacto con estas líneas de flujo magnético, y es directamente proporcional también a la densidad de flujo. ¿Cuántas líneas de flujo hay por centímetro cuadrado? Obviamente, mientras más líneas haya, va a haber más tensión inducida, ¿no? Entonces observamos aquí este detalle, ¿no? Cómo se observa la multiplicación de estas tres variables. Bueno, finalmente la longitud podría decirse que es una constante, ¿no? Es una constante de construcción, es una constante que nos da precisamente la longitud que está en contacto con las líneas de campo magnético. Y finalmente esta tensión es debida precisamente al cambio de flujo respecto al tiempo. Observemos aquí este movimiento en B, ¿no? Si desplazamos este conductor eléctrico en este imán permanente en donde hay líneas de flujo entre norte y sur, si lo desplazamos a alta velocidad en este conductor, pues se va a inducir una tensión que depende obviamente de la velocidad, de la densidad de flujo y del movimiento, ¿no? Finalmente, pues eso es parte de lo que más adelante vamos a descubrir como el efecto generador. La ley de Laplace nos dice que la fuerza con la que esto va a ser atraído y repelido depende también de la longitud, ¿no? Depende de la intensidad de flujo eléctrico que va a circular en esta espira. Esto he visto ya como motor, ¿no? Si introduce una tensión a esta espira y existe líneas de flujo magnético, considerando que este elemento que está aquí entre norte y sur es un imán permanente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del motor de imán permanente, normalmente un motor muy utilizado en juguetes, ¿no? Y en dispositivos muy pequeños, motores, micromotores se podrían considerar, o mini motores, ¿no? Simplemente pues tienen dos terminales, ¿no? Y obviamente esa conexión se da por medio de un par de carbones en un colector, en un conmutador, en donde se hace circular corriente eléctrica pues en el elemento giratorio, y estas dos partes pues son imanes. Bueno, entonces la fuerza, ¿no?, con la que esto va a girar, y es una variable mecánica, la fuerza de giro, el par torsor. El par torsor de este motor depende de la longitud de contacto entre, ¿no?, los imanes permanentes que lleven líneas de flujo magnético, representados por la letra B. La letra B representa las líneas de flujo magnético. La F es la fuerza mecánica con la que esto se mueve. Y L es la longitud de la espira que está en contacto con las caras polares, que también se le llama aquí a estas caras polares, o zapatas polares, también se les llama en el argot de las máquinas eléctricas. Entonces, la fuerza con la que esto se atrae o es repelido también depende pues de esas tres variables, y con ello pues enunciamos la ley de Laplace, uno de las leyes de los fenómenos electromagnéticos que se suscitan en la conversión de energía electromecánica. Cuando vemos un corte, o como se representan las máquinas eléctricas así, observamos aquí núcleos magnéticos de estator y rotor, los menciona, ¿no? Aquí se puede observar el circuito eléctrico representado por los devanados del estator, los devanados del rotor, el eje, los rodamientos y la parte mecánica, ¿no?, del estator,
¿no? Así es como en un momento dado, pues mecánicamente se puede observar las partes de un motor. En los transformadores, pues tenemos núcleos, que es del tipo acorazado o del tipo de dos columnas. Obviamente aquí el primario y el secundario, uno está montado encima del otro. Y el circuito magnético va a circular por medio de este núcleo. Acá también, de este otro lado. Entonces es, digamos así, circuitos eléctricos, circuitos magnéticos formados por estructuras ferromagnéticas. En el caso de los transformadores trifásicos, pues primario y secundario de cada una de las fases pues están montados en cada una de las columnas de este transformador. Bien, desde la perspectiva energética, la conversión de energía electromecánica pues se da, digamos, en la máquina elemental, con la que podemos observar el campo, el inductor y el inducido. La espira en el interior de la misma y anillos deslizantes, ¿no? Que finalmente son las que pueden recolectar la energía generada en el caso de que fuese un generador, o en el caso de que fuese un motor, pues es donde se va a introducir el potencial eléctrico. Desde la perspectiva energética, ¿no? Podemos ver que como motor, ¿no? Se produce una interacción en estos dos campos, porque finalmente la armadura también va a formar un campo magnético o electromagnético, y el campo estático, en este caso en el estator, en estas zapatas polares, también van a formar otro campo, y la acción de atracción y repulsión es lo que va a producir la fuerza motriz, ¿no? Bueno, por definición, una máquina eléctrica es reversible, de no ser por los nuevos motores brushless, los cuales por la electrónica de potencia que tienen para funcionar los hace irreversibles, únicamente funcionan como motor, y hacer de ellos un generador es algo que pues se tendría que observar con detalle cómo se va a lograr, sobre todo porque pues para un motor brushless o un motor corriente directa sin escobillas, estaríamos pensando obtener corriente directa también si lo hacen funcionar como motor. Sin embargo, como generador no va a ser el caso. La electrónica de potencia que hace la conmutación para los polos de esta máquina hace que no sea reversible. Sin embargo, todas las demás, ¿no? Llámense motores en directa, motores en alterna, máquinas de alterna, máquinas de directa, tienen ese principio. En algunas es más propio, más adecuado que puedan funcionar como motor y como generador en diferentes condiciones. Vamos a observar el detalle de los autos eléctricos, principalmente los de imanes permanentes, aunque también los motores, o más bien dicho, los autos eléctricos que ocupan motores de inducción también pueden hacer la función de generación, obviamente con su banco de capacitores. Todas las máquinas eléctricas rotativas son reversibles, ¿no? Pueden funcionar como motor o como generador, salvo el detalle, ¿no? De los motores brushless. Como motor, pues convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En el caso del auto eléctrico, por ejemplo, la corriente directa es llevada a un inversor y de ahí es alimentado el motor. Sin embargo, la ventaja del auto eléctrico respecto al auto de combustión interna es debido al hecho de que cuando uno sube a ciudades localizadas en altiplanos, ¿no? Pues se trabaja más en el cuadrante de motor, y sin embargo cuando uno viene de regreso de una ciudad alta a una ciudad más baja, se puede ir haciendo frenado regenerativo por medio de ese motor, que en pendientes muy pronunciadas pues podría estar actuando como generador, y con ello integrarle nuevamente energía eléctrica a la batería,
¿no? Ese es el principio de reversibilidad o bidireccionalidad. El balance energético, porque finalmente este análisis que se está haciendo de la conversión de energía electromecánica nos lleva a que la potencia eléctrica consumida se introduce en el estator, y sin embargo el estator pues va a tener pérdidas eléctricas. Normalmente se le llama así, o se le llama pérdidas en el conductor de cobre. Más sin embargo ahora una muy buena cantidad de motores tienen conductores de aluminio. Sobre todo en motores en donde, particularmente si tenemos vendedores honestos, nos suelen decir, va a ocupar el motor mucho tiempo por periodos muy prolongados. Dependiendo de la respuesta te van a recomendar de vanado de cobre, que obviamente es más caro, o de vanado de aluminio, pues que es más barato, ¿no? El de vanado de cobre pues es un mejor conductor eléctrico que el de vanado de aluminio, y las condiciones que hacen del conductor eléctrico con mejores condiciones, como en el caso del cobre, también lo hace un mejor disipador de calor. En cambio en el aluminio pues se tiene esa diferencia, ¿no? No disipa tan bien el calor y se tendrían problemas en un momento de trabajos continuos o con sobrecargas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista energético, ¿no? También se tienen pérdidas en el circuito magnético, que se le conoce como pérdidas en el hierro también, el elemento ferromagnético. Se tienen pérdidas también en el circuito eléctrico del elemento giratorio, pérdidas eléctricas, y también hay pérdidas mecánicas o rotacionales debidas precisamente a la fricción de la flecha con los cojinetes, con los rodamientos que finalmente son las que permiten el giro de la flecha, ¿no? Y finalmente pues tenemos la potencia útil como motor, ¿no? Dependiendo de la eficiencia, que muy seguramente si es una fábrica con altas certificaciones de motores, pues nos va a hacer exámenes muy aproximados, muy precisos de la eficiencia con la que trabaja este motor. Sin embargo, también tenemos la otra consideración, que cuando veamos selección de motores hay que observarlo con detalle. El factor de potencia eléctrico también nos va a dar parte de la eficiencia del motor. Eso significa que un motor sobre dimensionado no es una muy buena alternativa para la eficiencia energética. Significa ello que un motor actuando con bajo factor de potencia, que es el caso de un motor trabajando con poca carga, pues también nos va a producir precisamente mayor cantidad de ineficiencia. Entonces la eficiencia normalmente suele ir del orden del 90%. Vale decirlo que los motores entre más pequeños sean son más ineficientes. No están hechos con unas geometrías que hagan que sean muy eficientes. Normalmente los motores pequeños que se encuentran en los autos, ¿no? Sirviendo como el limpiaparabrisas, la bomba de gasolina, ¿no? Los elementos que en un momento dado funcionan en los autos, el limpiaparabrisas, son motores con unas eficiencias del orden del 60-70%. Mientras más grandes son, los motores se diseñan con mayores eficiencias. No es lo mismo perder 5 o 6 watts en un motor de 10 watts que perder 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 watts en motores mucho más grandes, ¿no? Entonces la diferencia es significativa en cuanto a eficiencia. Gracias.